Mi vida de niño me tocó muy difícil. Soy Jonathan y soy el hijo mayor de 5 varones. Me tocó encargarme de los quehaceres del hogar y de mis hermanos desde muy niño. Mi madre se iba a trabajar muy temprano y llegaba muy tarde. Los ingresos de mi madre solo pagaban los servicios y apenas la comida. A veces aguantábamos hambre. Vivíamos en una sola habitación y dormíamos en una sola cama. La situación económica era complicada. Soy de Medellín, pero viví en Monterrey, Casanare. Este pueblo era controlado por los paramilitares de Autodefensas Campesinas del Casanare, ACC, los buitragos. Yo vi cómo ellos mandaban. Ellos tenían poder, dinero, lujos y empecé a tener contacto con algunos miembros de este grupo que se fijaron en mí para reclutarme. El 28 de mayo de 1999, el día de mi cumpleaños 12, fui con ellos, ya que el grupo me tenía entre ojos. Entonces era mejor irme a que me golpearan y me llevaran. Me despedí de mis hermanos y mi mamá se puso a llorar. Desde ese día todo cambió para mí. Yo decía que iba a tener mucho dinero, poder y que no iba a permitir que a mi mamá le faltara nada ni tampoco a mis hermanos. Pero no todo fue así. Duré 5 años en el grupo en el cual vi, presencié e hice cosas terribles. Uno como miembro debe acatar las órdenes sí o sí, si no, corre graves consecuencias, hasta la muerte propia o de familiares. Nunca pensé en desertar ya que mi familia estaba de por medio. Ellos pagarían por mis actos. Asesiné personas y vi cómo las asesinaban. Tuve que desmembrar personas y enterrarlas. Se hacían amenazas, desplazamientos, se les robaba a las personas sus lotes, casas, ganados, etc. Los paramilitares eran quienes decidían quién ganaba las elecciones. Ni la policía ni el ejército mandaban, solo los paramilitares. Toda mi niñez se quedó en ese grupo armado ilegal. Yo quería ser un jugador de fútbol profesional y llegar a los grandes clubes de Europa. Pero mi niñez no fue un balón. Fue un fusil AK-47. Mi madre sufrió mucho cuando yo estuve en el grupo. Le decían que no me buscara, que mejor se preocupara de sus otros hijos si no quería que la mataran y quedaran huérfanos. Me capturó el ejército en los Llanos Orientales el 28 de mayo de 2004, el día de mi cumpleaños 17. 5 años exactos después de mi reclutamiento, me llevaron a la ciudad de Bogotá. A los 18 años llamé a mi madre y hermanos y fue una alegría para ellos saber que yo estaba vivo, pero dejé de visitar mi familia por varios años por cuestiones de seguridad. A los 25 años de edad fui a visitar a mi madre y hermanos de nuevo, pero varios tipos de los paramilitares fueron en motos a la casa de mi madre a las 2 de la mañana a intentar asesinarme. Hoy en día tengo 32 años y tengo una mentalidad diferente y de superación, pues viví la guerra y es atroz. Hoy agradezco que tengo otra vida, pero no olvido. Vivo la infancia que no tuve a través de mi hija Mariana, que la llamo mi Pimpina. Disfruto verla feliz y me alegra saber que no tiene que pasar por las cosas horrendas por las que yo pasé. ¿Cuál es la presentación que tienen los jóvenes entre 14 a 30 años del audiovisual Mi niñez fue un fusil K-47? A mi parecer, esta historia fue algo fuerte y triste. Se nota el cómo fue la niñez, no solo de este chico, sino de muchos niños que tuvieron que pasar lo mismo. Lo difícil que fue, y es toda la guerra que se vio en Colombia por parte de los paramilitares. Es una realidad algo fuerte y dura que vivimos ahorita mismo aquí en Colombia, y es triste ver y saber el cómo personas que no merecían esto o que nunca buscaron esto tuvieron que pasar por esto mismo, y es algo demasiado lamentable
pero es bueno en cierto punto el saber estas historias para poder saber un poco más de estas personas y ver que no son culpables de lo que les tocó vivir o lo que les tocó hacer. Los paramilitares eran quienes decían quién ganaba las elecciones. Ni la policía ni el ejército mandaban, solo los paramilitares. Toda mi niñez sé que en ese grupo armado y vegano. Yo quería ser un jugador de fútbol profesional y llegar a las grandes clubes de Europa. Mi niñez no fue un balón, fue un fusil AK-47. Mi madre sufrió mucho cuando yo estaba en el grupo. Le decían que no me buscara, que no se preocupara de sus otros hijos si no quería que la mataran y quedaran huérfanos. Acá en Turo, el ejército de los Llanos Orientales el 28 de marzo de 2004, el día de mi cumpleaños 17. 5 años exactos después de mi reclutamiento, me llevaron a la ciudad de Bogotá. A los 18 años llamé a mi madre y hermanos y fue una alegría para ellos saber que yo estaba vivo, pero dejé de visitar a mi familia por varios años por cuestiones de seguridad. A los 25 años de edad fui a visitar a mi madre y hermanos de nuevo, pero a los 8 de los paramilitares fueron muertos a la casa de mi madre a las 2 de la mañana a intentar asesinarme. Hoy en día tengo 32 años y tengo una mentalidad diferente y de superación. Hoy viví la guerra y es atroz. Hoy agradezco que tengo otra vida, pero no olvido. Vivo la infancia que no tuve a través de mi hija Mariana, que le llamo mi pipí. Disfruto verla feliz y me alegra saber que no tiene que pasar por las cosas horrendas por las que yo pasé. Mi nombre es Juan David Cardoso Rojas y no, pues decir que me parece indignante, me parece de muy mal gusto, pues como todo esto de la guerra, los paramilitares sean quien tienen el control más para la falta de oportunidades de las personas, como la vida les puede dar un giro de 360 grados y les toque así, les toque una vida que nadie se merece. Con 14 años no me imagino vivir eso. Yo tengo 14 años, no me imagino cómo sería pasar por algo así. En mi vida cotidiana tengo el privilegio de no vivir en constante miedo debido al reclutamiento, pero sí estoy expuesto a muchos peligros, ya que todos los días voy a mi colegio, que está en una parte no muy agradable de Bogotá. Quizás este video me recordó demasiado a la familia de mi papá. Ellos fueron desplazados por la amenaza de grupos paramilitares debido a que mi abuelo era policía y algunos de los hermanos de mi papá también lo fueron. Esto para en Berra Anbernaja, si ellos no salían de ahí, posiblemente ni yo ni mis primos existiríamos. ¿Cómo es tu nombre y tu edad? Alberto Fuentes, 30 años. ¿Cómo te sentiste al presenciar las movilizaciones de grupos desplazados y su situación precaria? Pues muy triste porque un cuarto de vida para él muy tenaz.
¿Qué impacto tuvo en ti ver a familias enteras desplazadas por paramilitares llevando consigo solo unas maletas para enfrentar un destino incierto? Impresionante. Quedó realmente ya arrepentido, me imagino, porque es lo que deseaba, era otra profesión. Nunca se imaginó meterse entre para militares. ¿Puedes describir la tristeza que experimentaste al observar a los niños desplazados, pequeños y frágiles con sus diminutas maletas y algunos juguetes? Sí, muy triste, muy triste. Y saber de que él también tuvo la infancia, pero nunca se imaginó que iba a terminar así, entregándole con paramilitares. ¿Cómo influyó en tu estado emocional la realidad de asistir a personas desplazadas mientras estabas en servicio? Pues lo único que deseaba era no ver la juventud en día meterla en esos paramilitares, ¿no? Si no hubiera querido meterse en paramilitares. ¿Qué reflexión o pensamientos surgieron en ti al presenciar la vulnerabilidad de estas familias y niños desplazados? La reflexión mía fue arrepentimiento, la verdad. Arrepentimiento, yo lo digo por mí. Y ver cómo los pelados de hoy en día se meten ya en esos paramilitares, no para un mal. ¿Cómo crees que estas experiencias impactaron tu perspectiva sobre la niñez, la guerra y la situación de desplazamiento? Como les decía antes, mucho arrepentimiento y pues, de no tener pensamiento de no tener pensamiento desde en seguir adelante pero en otro proyecto. Yo lo hice como para salir pensó que iba a salir para bien y salió fue para mal. Gracias por tus respuestas. Bueno. La participante María Luisa Silva, de 16 años, no permitió que se tomaran fotos ni grabación de voz, así que yo les voy a relatar un poco de lo que ella habló. Realmente en mi vida cotidiana puedo decir que yo no vivo en ese miedo que algunos tienen de que sean desplazados o que sean reclutados, y creo personalmente que eso es algo que no siempre se valora. La violencia realmente no la veo mucho, pero voy hacia prácticas o cuando me devuelvo para mi casa en el Transmilenio, creo que en algunos momentos sí he llegado a ver un tipo de violencia, como pueden ser peleas o cosas así. Básicamente ese video me recuerda básicamente muchos compañeros del colegio que vivían en zonas rurales y que básicamente sus padres fueron masacrados en cierta medida. Por ejemplo, me recordé directamente a una compañera mía del colegio que le mataron el padre, fue dándole batazos, lo cogieron, prácticamente lo colocaron en posición de acribillamiento, o sea, de rodillas, y le dieron un batazo por detrás de la cabeza y lo mataron. Además de que también me recordó a una policía que básicamente también por robarle sus tierras la desplazaron toda la familia y demás, y pues fue la inspiración para volverse policía. Y pues gracias a ese video es que actualmente veo un policía y me recuerdo constantemente ese tipo de cosas. Pues es una cosa lamentable y triste que pasa en este país, pero pues básicamente todo viene dado a las malas gestiones del gobierno de derecha que siempre apoyaron este tipo de cosas que desgraciadamente nunca le colocaron el freno ni el límite.